Hola a todos, mi nombre es Alejandro Gaviria, hago parte del programa de jóvenes investigadores en el grupo de automática, electrónica y ciencias computacionales de la línea de investigación de electrónica y energías renovables. Y en este video voy a explicar cómo se puede simular un panel solar usando el software de PSIM. Entonces aquí tengo el software de PSIM, es este de acá, que bueno, es un simulador electrónico, en el cual, aparte de simular circuitos, también se pueden simular paneles solares. Entonces voy a abrir aquí un nuevo archivo, sería este, un archivo así completamente en blanco, y vamos a ver entonces cómo trabaja esto. En la parte izquierda podemos ver, podemos ver los componentes que puedo usar para simular, como resistencias, inductores, capacitores. Esos también los podemos encontrar acá en la parte de abajo, aunque no están todos acá están como los principales, los que más se usan, como las resistencias y demás. Y luego entonces acá sí tengo todo el panorama completo. Si yo quiero simular un panel solar, tengo esta sección de acá de Power, y acá está esta de módulo de energías renovables, en el cual podemos ver diferentes modelos de paneles solares para simular. En concreto podemos encontrar estos cuatro. Cada uno de estos modelos pues tiene diferentes características para la simulación. Podemos ver que este pide todos estos parámetros, en cambio este por ejemplo pide menos parámetros. Este pide un poquito más, pero son menos. Pero entonces, ¿a qué se refieren estos parámetros? ¿Qué quieren decir? Bueno, lo primero que hay que entender es qué características tiene un panel solar. Si yo tengo un panel solar físico y me fijo en la parte de atrás del panel, voy a encontrar alguna información relevante sobre el panel solar. Aquí tengo esta imagen, también tengo esta otra, ambas son imágenes de la parte trasera del panel solar, donde encuentro esta hoja, donde encuentro unos valores de potencia, unos valores de voltaje y de corriente. ¿Pero a qué se refieren? Pues bien, podemos ver que aquí hay dos valores de voltaje y dos valores de corriente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, imaginemos que yo tengo aquí mi panel solar, que es este de acá, este rectangulito, y bueno, el panel solar tiene dos salidas, ¿no? Sus dos cables, positivo y negativo. Pero normalmente yo este panel pues no lo voy a dejar así, sino que lo voy a conectar aquí a algo, una carga. Lo mínimo acá que yo voy a hacer es conectar una batería. Listo, una batería donde voy a almacenar la energía que recogió el panel solar. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago esto, o sea, cuando yo conecté aquí en el panel solar, conecté algo, conecté un elemento, pues aquí va a empezar a circular una corriente, ya que el circuito se cerró. Y adicional también hay un voltaje. Si yo estoy trabajando con baterías o algo así, pues yo siempre voy a buscar que la potencia que me está entregando el panel sea la más alta posible. Y recordemos que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Pero entonces, dependiendo de esta carga, esa voltaje y esa corriente van a variar. Entonces la idea va a ser siempre buscar que sea máximo. Es como la aplicación general con los paneles. Entonces yo tengo varias opciones. Si yo tengo mi panel y hago esto, que es simplemente lo dejo desconectado, pues aquí, aunque no parezca, hay un voltaje. Listo. Aquí podemos ver que hay un voltaje en el panel. Listo, aunque no hay nada conectado. Pero al no haber nada conectado, pues no hay una corriente, porque no está el circuito cerrado. Sin embargo, este voltaje de acá es el máximo voltaje que el panel me puede entregar. Y esto normalmente se conoce como VOC, que es el voltaje de circuito abierto. Circuito abierto porque no hay nada conectado. En este punto el voltaje es el más alto que puede haber, pero la corriente es cero. Y si nos fijamos, vemos que esto es voltaje por corriente. Si yo multiplico aquí por cero, pues voy a tener que su potencia en este caso va a ser cero, pese a que el voltaje es muy alto. También puedo tener este otro caso en el cual yo tengo mi panel, tengo mis dos cables y hago esto. Esto es como si yo cogiera los dos cables y los conectara así. Los conecté en cortocircuito. En este caso, la corriente es máxima, porque aquí sí hay una corriente, el circuito se cerró y aquí la corriente que está circulando es la más alta que puede haber. Pero a cambio, la potencia una vez más es cero. ¿Por qué? Porque el voltaje acá es cero. Como no hay ningún elemento acá entre los dos cables, el voltaje simplemente no, no cambia. Esto es porque el voltaje en realidad es una diferencia, o sea, una resta de potencial, y pues aquí no hay nada, o sea que los potenciales son iguales, por lo que da cero. Entonces yo nunca voy a hacer esto, o sea, nunca voy a tener ni este voltaje de cortocircuito ni el de
ni este cortocircuito ni este circuito abierto. O sea, nunca voy a buscar eso, sino que buscar la potencia máxima. Pero estos dos valores los podemos encontrar acá, que es ISS y VOC. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir entonces? Lo que va a ocurrir es que yo con mis paneles voy a tener que hacer algo así como un juego, en el cual yo empiezo a dar un cierto voltaje. Si el voltaje es 0, no tengo potencia, pero la corriente es máxima. A medida que yo empiezo a aumentar el voltaje, la corriente empieza a disminuir, pero empiezo a tener algo de potencia. Entonces va a haber un punto en el cual el voltaje y la corriente van a estar en el punto justo en el cual la potencia es más alta. Si el voltaje crece más, la corriente entonces ya disminuye mucho y la potencia es ya muy bajita. Y si el voltaje es más pequeño, pues como el voltaje es más pequeño, la potencia también es un poco más pequeña y no alcanzo ese punto máximo. Entonces la idea va a ser como jugar con estos dos valores. Esto se puede ver mediante una gráfica que generalmente va a tener esta forma. Una gráfica acá de voltaje versus potencia, que va a lucir algo así. Podemos ver entonces que acá el voltaje empieza en 0, a medida que va aumentando, la potencia aumenta y llega hasta este punto, este acá, que es justo cuando acá la potencia es lo más alta posible, pero el voltaje no está en su máximo, pero justo entrega esa potencia. Adicional puedo ver entonces acá una gráfica de corriente, voltaje y corriente, que va a lucir algo así. Entonces vemos que la corriente empieza a disminuir, pero justo acá en este punto de máxima potencia también va a tener acá un determinado valor de corriente, que va a ser pues su máximo. Esto pues que va a ayudar a dar esa potencia máxima. Esos datos los podemos encontrar acá, que serían STMP, VMP y luego los de cortocircuito y circuito abierto. Si vemos, estos dos valores justo son más pequeños que estos, como he dicho anteriormente. O sea, son los más altos, pero no necesariamente son los que entregan la potencia máxima, que es esta de 90 watts. Entonces, para simular el panel solar es importante considerar esto, porque esto me va a ayudar a ver más o menos qué forma debe tener la gráfica para que se simule correctamente. Entonces, acá los podemos observar. Entonces aquí ya tenemos los paneles solares. Entonces, ¿qué ocurre? Estos dos paneles tienen un problema, y es que apenas piden datos. Entonces, generalmente tienden a ser muy imprecisos. Yo doy mi modelo del panel, pero simplemente no se alcanza a apreciar realmente con el panel físico que yo tengo. Entonces, estos dos, por la poca cantidad de datos, son, digamos, muy imprecisos, por lo que los vamos a descartar. Y luego tenemos estos dos modelos. De hecho, si vemos este, justo nos pide VOC y ISS. Adicional, que nos pide pues, los BMP y MP pues, que ahorita vimos. Sin embargo, vemos que este panel no tiene estas conexiones de acá. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, esto de acá lo que permite simular es condiciones bajo las que opera el panel. Si nos fijamos acá nos dice bajo qué condiciones fue que se obtuvieron estos datos, que serían 25 grados y este factor de radiación. Esta forma generalmente corresponde a que el panel, digamos que está conectado a un sol directo, o sea, el sol estando directamente, sin ninguna sombra ni nada, y así fue como se obtuvieron estos datos. Pero entonces, si yo quiero simular otros entornos, por ejemplo en el que haya un determinado nivel de sombra o algo así, pues ahí es donde entran estos valores de acá. Aquí yo puedo jugar con la temperatura, colocando aquí una fuente de voltaje, y también puedo jugar acá con este factor de radiación. Entonces puedo ver qué ocurre si el panel está más frío, si el panel tiene un determinado nivel de sombra. Por ejemplo, acá podemos ver que yo le puedo dar esto 25 grados. Esto acá por defecto estaría en 1000, pero si yo le doy un valor más pequeño, por ejemplo 800, 500, pues yo estaría simulando como si el panel tuviera una sombra. Entonces ya podríamos ver cómo se va a comportar el panel bajo esas operaciones, que es algo que normalmente uno va a buscar a la hora de simular. Por lo tanto, este modelo realmente es el más efectivo que hay para la simulación de paneles solares. ¿Qué ocurre? Es que están todos estos datos y yo no tengo todos esos datos acá. Incluso si buscamos el datasheet de nuestro panel, por acá lo tengo, es este de acá. Este es el datasheet justamente de este panel. Podemos ver que aquí hay más datos, pero no están todos los que ahí me aparecen. O sea, por ejemplo, este factor de acá de resistencia, este acá RS o RCH, simplemente acá no están en ningún lado.
Pero entonces, afortunadamente, PSIM nos da una herramienta para calcular estos valores, que la encontramos acá en utilidades y Solar Module. Y tenemos esta herramienta acá. Lo primero que llama la atención es que en la parte derecha podemos ver dos gráficas, que justo son la gráfica de potencia y de corriente que vimos ahora. Y entonces acá podemos ver que nos piden unos determinados datos que sí poseemos, y luego entonces yo puedo calcular los parámetros. Cuando yo calculo los parámetros puedo ver cómo cambian las curvas y de esa forma verificar que la curva sí se parezca a la que yo tengo en mi panel solar en específico. Entonces vamos a ver los parámetros de este panel solar. Entonces vemos el número de celdas, es 36, acá, justo de 36. Potencia máxima es de 90, este era de 18,3 creo, sí, 18,3. Aquí vemos esta corriente que es de 5,04, tenemos 22,2 y 5,38. También tenemos estos coeficientes de temperatura que aquí están, los podemos ver acá en esta parte y en esta parte, que principalmente van a afectar a la hora de yo hacer variaciones con los niveles de sombra y de temperatura, de que pues si correspondan pues, correctamente, y calcular unos parámetros. Entonces aquí ya calculé los parámetros y podemos ver la curva. Entonces esta sería la curva de nuestro panel. Aquí abajo nos aparecen pues, los valores máximos de potencia pues, que él calculó. Vemos que la potencia máxima a la que él llegó fue 84,71. Este panel debe llegar hasta 90, o sea que vemos que se acerca, pero no está del todo bien. Sin embargo, tenemos estos otros valores de acá, los cuales también podemos modificar y ver cómo se comportan las curvas, buscando entonces que se parezca a nuestro panel en específico. Si yo, por ejemplo, cambio este factor acá a y le pongo, por ejemplo, 0,7, podemos ver que ahora mi gráfica cambió. Ahora la potencia es de 89,25, que es mucho más cercano al panel que yo tengo en específico. Entonces yo puedo empezar a dar diferentes valores, puedo empezar a jugar con estos valores para entonces asegurarme de que el panel se parezca. En este caso los voy a dejar así para no hacer el video ya demasiado largo. Entonces aquí voy a ingresar estos valores. Este RS y S0 está por acá. Acá, más de energía está bien, el factor acá A que dimos, y ¿qué más tenemos? Coeficiente de temperatura, acá creo que no se me escapa ninguno. Entonces aquí ya tenemos los valores para simularlo. Si yo deseo, yo puedo guardar estos datos en un archivo TXT, y bueno, en ese archivo TXT voy a pues, poder acceder a ellos después, porque una vez yo cierre esta ventana ya se perdieron los datos, pero entonces si yo los guardo, porque los voy a usar en otro lado, podemos ver aquí el archivo TXT, es este de acá, donde aparece justo todo lo que yo calculé. Por si abro otro archivo y necesito pues volver a simular este panel, pues aquí ya tengo calculado todo directamente, sin ningún problema. Ahora, entonces ya con esto tenemos nuestro panel, entonces ya podemos verificar si funciona o no. Para verificar si funciona, entonces vamos a conectar acá una fuente de voltaje. La idea es que esa fuente va a hacer algo así como un barrido de voltaje, o sea, va a empezar a dar voltajes desde 0 hasta un determinado valor, de acá justamente el valor más alto, y vamos a ver entonces estas gráficas. Entonces para hacer ese barrido voy a crear aquí esta fuente de voltaje que genera una onda diente de sierra que va a tener esta forma. Entonces esto básicamente traduce en que el voltaje va a empezar a crecer, va a crecer, va a crecer, va a llegar a un máximo y ahí mismo cae, que es justamente lo que yo estoy buscando. Y bueno, entonces vamos a mostrar aquí mis parámetros, que esto allá es de -1 hasta 1, esto empieza en 0, y entonces el voltaje pico vamos a dárselo, o sea, el voltaje más alto al que va a llegar, pues vamos a dar algo parecido a este de acá, que sería 22,5, entonces le voy a dar uno de 23, como para asegurarme que se parezca. Entonces ya conectamos esto y vamos a medir entonces el voltaje y la corriente. Entonces acá podemos ver estos sensores, esto de acá nos permite obtener la gráfica de voltaje y este de acá nos permite obtener la gráfica de corriente. Entonces aquí yo puedo graficar, disculpen, me quedó faltando aquí algo,
se dice. Acá esto está entre -1. Esto acá es en 1. Esto acá duplico es en 1, no -1. Ahora sí. Bueno, podemos ver entonces acá nuestra gráfica de voltaje, que vemos pues que tiene esta forma de diente de sierra. Y acá entonces vamos a graficar la gráfica de corriente, que tiene esta forma, que vemos que se parece justamente a esta de acá, que tiene esta forma. Lo que pasa es que como esto está siendo cíclico, pues vuelve y repite la misma forma. Adicional podemos ver la gráfica de potencia, que sería entonces multiplicar este voltaje por la corriente que yo estoy midiendo. Ahí la está calculando, y entonces aquí la tendríamos, que sería este de acá. Podemos ver que se parece a esto de acá, una gráfica que tiene esta forma. Solamente que claro, como el voltaje es cíclico, pues esto también es cíclico. Y así es como podemos simular un panel solar en PCIM. Muchas gracias por ver.